cine. Inti Hakanami-Hoi estrena en las salas de cine su película Los sueños viajan con el viento, una evocación a sus ancestros guajiros y un encuentro con las raíces en torno del tema de la muerte, el del amor y el de la familia. Así suena este documental creativo. Abuelo, yo me acuerdo cuando volví a tu casa. Después de muchos años sin verte, me cogiste de la mano y me empezaste a contar sobre la Guajira. Esa tierra a la que quieres volver. Esa tierra a la que quieres que yo te lleve. Graduado con honores de la Escuela Superior de Cine de París y de la Maestría en Creación Audiovisual de la Universidad Javeriana de Bogotá, tuvimos el gusto de hablar con Inti Hakanami-Hoi, el director, y además, hijo del famoso Carlos Hakanami-Hoi, artista plástico. De alguna manera, llevar a la gran pantalla este filme fue como un reencuentro con sus raíces. Era muy prohibido hablar la lengua de uno, pero uno escondido lo hablaba. Todo eso, pues, deja uno su tierra, andar por otra tierra. Nuevamente con ustedes aquí en la emisora HJCK, deleitándonos con una nueva película que yo diría también tiene el tono de documental de Inti Hakanami-Hoi. Él nos está acompañando hoy también para hablar de esta película que es tu ópera prima, ¿verdad? Inti, cuéntanos un poco acerca de esta ópera y por qué decidiste llevarla a cabo. Bueno, buenos días. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Sí, esta es mi ópera prima, Los sueños viajan con el viento. Esta es una película en la que llevo trabajando aproximadamente 6 años. Esta película nació porque estaba en un momento un poco de crisis identitaria después de vivir en Francia, estudiar allá, y decidí volver aquí a Colombia para reconectarme con mis raíces, con mi origen y hacerme muchas preguntas más profundas de lo que significa mi herencia indígena por parte de mis padres. Por parte de mi madre tengo una herencia indígena arhuaca y guayú, y por parte de mi padre tengo una herencia indígena inga. Y nunca me había permitido hacerme preguntas sobre eso y sobre qué significaba eso en mi vida. Y es ahí en donde nace la película, cuando decido volver a la casa de mis abuelos, José Agustín Iguarán, quien es el protagonista de la película, y él me empieza a contar un poco sobre su vida, su niñez y un trauma que lo ha marcado mucho, que es cuando él tenía 9 años de edad, lo separaron de los brazos de su madre para ser llevado a una misión capuchina en la Sierra Nevada de Santa Marta, y ahí vivió un forzoso olvido de su cultura, de su lengua, y nunca más volvió a vivir en La Guajira ni a encontrarse con su madre, y ese dolor es algo que él ha cargado en silencio un poco toda su vida. Y ahorita su mayor sueño es tener un segundo entierro guayú, que es el evento más importante en la vida, en las visiones del pueblo guayú, para reencontrarse en la muerte con el amor de su madre y reivindicar su identidad también. Entonces ahí es donde se basa la película. La película es una conversación muy íntima que yo emprendo con mi abuelo José Agustín, cuestionando sobre la muerte, sobre la memoria, sobre la identidad, y donde emprendemos también un viaje físico y espiritual para buscar ese rostro y esa alma. ¿Y por qué el título de Los sueños viajan en el viento? Porque el nombre fue un largo proceso de encontrarlo, pasó por muchos nombres, pero finalmente optamos por este nombre para captar un poquito la esencia de la película. Primero, porque el viento es un elemento fundamental en el diseño sonoro de la película. El viento es algo como que atrae y que invita como a soñar, que invita a estos espacios un poco soñados por mi abuelo y nostálgicos de La Guajira, y los sueños porque la película en sí es una experiencia de ensueños, una experiencia que deambula un poco entre la vigilia, entre el sueño y el despertar. Por eso. Hay una secuencia preciosa dentro de la película de las manos, de las manos que están, por ejemplo, tejiendo, de las manos que están también peinando a tu abuela, creo es. Pero también de las manos que están en la tumba, pero las manos es algo muy simbólico que utilizas tú en esa película. ¿Te concentraste desde la misma rodaje para hacerlo así? Sí, las manos tienen un elemento fundamental, narrativo. Primero,
porque pues mi abuelo como fue separado de los brazos de su madre, como que él sueña con sentir ese tacto, con sentir ese amor, y ahorita solamente lo puede sentir en la muerte, ¿no? La película también es como darle la oportunidad a mi abuelo de encontrarse con su madre en vida, de encontrarse con ese sueño anhelado. Entonces por eso Las manos es tan importante, ¿no? De esa madre que pide tocarlo, esa madre que quiere sentir a su hijo. También por otro lado está inspirado mucho en como la visión un poco de la cultura guayú sobre la muerte. Ya la muerte es algo como muy físico, es muy importante la materialidad. En el segundo entierro, cuando se hace la exhumación, cuando se sacan los huesos, es fundamental hacer todo el proceso de limpiar cada uno de los huesos, de honrarlos y de honrar su vida en este plano material que nos toca para que puedan trascender y puedan partir en paz. Entonces la mezcla de esos dos para mí era fundamental, ¿no? Lo táctil, lo que significa eso de sentir, de sentirse y de sentir. Claro. Hay una cosa ahí en la ópera prima tuya que marca tendencia como autor. ¿En qué sentido? Porque tú mismo intervienes y cuentas en No Voz en Off cómo hay un sueño. ¿Y qué te dijo tu abuelo cuando tú le dices ese sueño? Bueno, pues el proceso para encontrarme a mí en la película fue un proceso muy largo. Yo al principio me resistí mucho en estar ahí, en verme reflejado en esa historia. Siento que me sentía muy lejano, o me sentía como un poco... no sé, si me limitaba mucho a estar ahí, y eso me complicaba mucho a hablar con mi abuelo y a identificarme en esta historia. Fueron muchos procesos, pero sobre todo junto a Canela Reyes, que es la coescritora de la película, y Juanita Onzaga, que es la editora de la película, que en largas conversaciones ellos me hicieron como abrir los ojos y decirme que yo debería estar ahí en la película, que esta historia, como es tanto de mi abuelo, es la mía. Y lo importante y la belleza de esta película es que es un encuentro entre un nieto y un abuelo. Es una película puramente familiar en donde se presenta eso y donde nace mi voz. Y cuando yo le cuento, cuando yo asumo mi lugar en la película y cuando yo voy al último rodaje a hablar con mi abuelo, yo sabiendo que iba a estar ahí y abriéndome completamente, todo cambió. Mi abuelo se abrió más, me empezó a compartir mucho más, y yo también me sentí en un espacio mucho más seguro, que siento que eso es lo que se transmite también, es lo bello de la película, ¿no? Ese espacio de íntimo, de cercanía y familiar. Claro, interesante, porque ese debate debió haber sido concentrado, porque a veces uno piensa que los documentales, el realizador debe ser como dirían los norteamericanos, fly on the wall, es decir, como que él no interviene en la película, sino que está ahí. Y tú te hiciste a un lado de ese, digamos, arquetipo y participaste en la misma, porque lo que remarcas es un tema muy familiar. Después yo no sé cómo, pero en el sueño yo supe que era tu mamá. Que ella nos está llevando allá al cementerio de los Hayaliú, en Nazaret, que queda como en una lomita. Y allá me decía que yo tenía que ir a sacar unos huesos, porque era mi deber ir a guardarlos allá. Y yo no le pude ver su cara, pero yo sabía que era tu mamá. Algo que me apasiona también es los sonidos. El sonido del agua, el sonido de la naturaleza en un comienzo, pero también contrasta con el sonido del viento y de la guajira. Dedicaste conscientemente el último segmento de la película a esa atmósfera, ¿verdad? ¿Por qué rescatar esos sonidos y por qué es tan importante un documental? Bueno, yo creo que... Pues primero, como para retomar un poco lo que estabas diciendo de ese concepto de Fly on the Wall, yo también pensaba que era así. Yo también pensaba que un documental se decía como, no sé, como muy distinto, digamos, una estructura muy clásica. El proceso de hacer esta película me permitió, y el mismo documental me permitió experimentar en su forma, en su narrativa, y encontrar mi voz como más como cinematógrafo, ¿no? Como autor. Y eso siento que es algo que le debo mucho, y en esas cuestiones del sonido a mí es algo que me interesa mucho en mi obra, pensar el sonido, pensar las imágenes gracias al sonido, pensar el universo cinematográfico gracias al sonido. Y desde el principio, desde el rodaje que hicimos en La Guajira con los dos sonistas, Sara Fernández, Manuel Suárez, una de las direcciones era: no vamos a seguir lo convencional de cómo grabar sonido, sino vamos a buscar texturas, vamos a buscar paletas sonoras que nos ayuden a construir una emoción, que nos ayuden a construir la tierra, La Guajira, la fisicalidad, la materialidad, pero también hacer sentir que eso es como el vientre de la madre. ¿Cómo lo vamos a buscar?
ustedes verán cómo. Y entonces era un gran proceso de experimentación, creativo, de divertirse, y eso fue como muy importante para mí, porque después de eso teníamos, no sé, como casi 50 gigas de material de sonido, y se lo entregamos al estudio de sonido que es Guateque Cine, que ahí trabajaron José Delgadillo y Diana Martínez, y una también de las direcciones fue con ellos, de las conversaciones fue como vamos a asumir el proceso, no por la película, no como un proceso de 2 meses, sino por la película entera, cueste lo que cueste. Y el proceso de hacer el diseño sonoro demoró 1 año de proceso creativo, de hablar con ellos, de hacer todo. Normalmente no es así, pero aquí no lo permitimos, y creo que fue fundamental porque todos creamos una sinergia como emocional, sensitiva, y todos llegamos como a crear estas paletas de sonido que para mí eran fundamentales, porque la intención también de esta película es crear como todo un ambiente sonoro en el que permita al espectador, el que está viendo esta película, que suelte, como que se deje morir literalmente, simbólicamente, para poder experimentar como una otra visión de la muerte, otra visión de los sueños, y siento que el sonido es lo que evoca y lo que le permite al espectador dejarse ir. Bueno, y como estamos en el medio sonoro, escuchemos algo de la película aquí en la HJCK. Porque nosotros después de muertos no estamos en carne viva, sino en espíritu. Ellos cuentan, ¿no? Un mundo casi igual a este mundo, sino es el espíritu de uno, es el que va a estar ahí. Un tema fascinante para cualquier documentalista es lograr que la cámara no se vea como un artefacto invasor de su realidad. Y desde Nanook el Esquimal en adelante, pues la cámara siempre ha sido ese elemento a veces que en ciertas culturas, y más las aborígenes, pues lo ven como algo que no le es propio. Ganarse el sitial para que la cámara conjugue y para que el personaje haga lo más natural posible su vida, pues me parece que fue todo un reto para ti. Pues primero, cuando yo volví a la casa de mis abuelos, nos tocó crear una relación, porque yo llevaba casi 12 años sin ir a visitarlo, realmente no nos conocíamos, más allá de sentir ese amor de nieto y abuelo, nos tocó crearla, y eso fue como algo muy interesante porque se creó también a través del cine. Al principio mi abuelo pues se resistía mucho de hacer estas escenas, y fue un largo proceso como de 5 años de ir, repetir escenas, grabarlo, que él se fuera como aceptando la cámara como si yo estuviera ahí observándolo. A veces íbamos con Álvaro, que es el director de fotografía. Él también para mí era fundamental que sobre todo Álvaro y Canela sintieran una gran proximidad con mi familia y que mi familia los aceptara como parte de la familia, y así fue. Era como a veces ni siquiera íbamos a grabar, solamente a sentarnos, a estar con ellos, a compartir, y eso fue fundamental para crear una intimidad. Y yo siento que cuando se crea una intimidad y cuando los otros entienden por qué uno está allá, más allá solamente de sacar material y de sacar algo como provechoso, ellos lo aceptan. Y eso fue la magia también que nosotros pudimos producir, y al final pues ya mi abuelo entendía que nosotros estábamos haciendo una película, pero solamente no, él más me estaba hablando a mí, y muchas de las escenas que están ahí como que él se olvidó completamente de la cámara y como que se expresó también como él es, y eso era algo esencial para mí, ¿no? Como que la cámara se sintiera como si fuera este nieto que lo está observando, que lo está acompañando y como que quiere descifrar un poquito qué es lo que esconde esa mirada. Por eso la cámara en mano, por eso la cercanía. Pero sí fue un reto largo y fue un trabajo como de crear una intimidad, tanto con el equipo y conmigo mismo. Claro, uno rescata ahí, yo no sé, la sabiduría, ¿no? El indígena tiene un ancestro y una sabiduría que es impresionante. Tu abuelo en varios momentos lo deja uno con unas frases que cualquier filósofo quisiera tenerlas en su vademecum, ¿verdad? Y también maneja pasajes otros, el lenguaje guayú, ¿no? La lengua guayú. ¿Quiere decir esto que muy próximamente de pronto tendremos una película tuya también en lenguaje inga, en lengua inga, o no? ¿Te la has planteado como un próximo reto ya en el otro apellido que te asiste? Pues justamente ahorita estoy empezando a escribir mi segunda película, que se llama El Umbral, y es una película que pasa en el Santiago Putumayo y también trata de encontrarse con el espíritu de mi abuelo, que fue un taita, un chamán muy importante para la comunidad y para el pueblo inga. Entonces ahí estamos en proceso de hacer esa película. Ah, qué bien. Bueno, fuiste a Francia. Estudiaste allá. ¿Qué te sirvió eso para volver aquí a recoger raíces?
muchas cosas. Primero, pues yo nací en un contexto muy occidental, crecí también, pues estudié aquí en el colegio francés, ahí también siempre desde chiquiticos nos decían que todo el mundo y toda la realidad era en Francia, que allá era donde teníamos que vivir, y yo pues crecí en eso también, ¿no? Y cuando llegué allá y empecé a estudiar en una escuela francesa de cine, una visión muy occidental, desde yo me empecé a sentir como muy desconectado también con la forma de las narrativas, con la forma de crear una historia. No me sentí identificado con ello, y ahí fue donde me pegué un tropezazo conmigo mismo. Me dije que yo no soy Francia, esto no tiene nada que ver conmigo, a pesar de que sí hay muchas cosas que yo valoro y que me hicieron como persona y como individuo. Entonces yo tenía que volver, y siento que fue como un despertar también de yo no soy de acá, yo tengo que recuperar realmente mis orígenes y realmente conectarme con mis abuelos. Para mí es más como persona, individuo, la familia, el calor de los abuelos, estar solamente, sentarme con mis abuelos, pasar el día es muy importante, y es algo que me hacía mucha falta, y yo siento que ahí es donde uno pues encuentra mucha sabiduría también. Claro, pero en Francia, la cuna del cine, los Lumière y todo este tema, pues de alguna forma te sirvió para, en términos de producción o de rodaje, ¿cierto?, tener también un lenguaje audiovisual propio. Total, sí, pero eso es muy curioso porque obviamente casi todos mis referentes son de Europa. La manera en la que yo también percibo un poco el cine pues viene de ahí, y obviamente estoy eternamente agradecido con lo que me dejó la universidad. Pero cuando volví acá a Colombia hice una maestría, y en la maestría también me hizo deconstruirme y como deconstruir todo lo que había aprendido allá. Y eso fue muy interesante, ver otra forma de asumir el cine, ver otra forma de asumir lo audiovisual, no creerse esta imagen de que uno es el director, que la tiene todas claras, de que uno es el director, el autor. No, y me ayudó muchísimo para tomar mucho más humildad, para trabajar mucho más en equipo, para confiar en mi equipo, para saber escuchar. Siento que los dos encuentros pues, de culturas, los dos saberes entre lo occidental, lo que está más acá, me ayudó muchísimo a expandirme como artista y como cineasta, y me ayudó a empezar a crear como esa voz que quiero emprender como cineasta. Yo solamente recuerdo ese momento que yo miré a mi papá y yo lo vi que él como si él estaba ya en sus últimas, y como que él pedía que alguien lo ayudara. Dios, dale vida, yo le decía, dale una otra oportunidad de vida a mi papá. Y mi papá otra vez lo alcé, y mi papá hizo ¡ah! Y ahí ya, entonces yo le di, cuando ya él abrió ojo y todo. También nos acompaña obviamente Zoraida Iguarán, que es la mamá del director de Inti, y también protagonista en parte de la película, ¿no? Zoraida, ¿cómo te sentiste participando en la misma? Bueno, para mí fue algo sorprendente, porque a pesar de que mi papá es de La Guajira y nosotros llevamos el apellido Iguarán y somos de La Guajira, yo no había estado en La Guajira y nunca había estado en un segundo entierro. Entonces cuando Inti me permite participar en esta película, para mí fue también regresar. También regresé y le agradezco muchísimo porque regresé a algo que me pertenece. Y lo experimenté, lo viví, y les cuento que es algo que te marca la vida totalmente, porque ves al muerto. Y cuando Inti me dijo en las escenas que me acercara al muerto, que hiciera cosas, yo le decía, no me resisto, Inti, a tocarlo. Y a pesar de que era un familiar lejano de mi papá, y que ahí estaba toda mi familia, porque estaba mi Estrellita, que es la que aparece ahí, que es la que lleva los huesos del hermano de mi papá. Lo que pasa es que ella ya los había sacado y los tenía en la urnita. Y ella ya me había hablado mucho sobre el tema. Entonces... bueno, fue algo muy duro, pero me regresó a lo que yo también soy. ¿Qué sintió Inti cuando vio cómo exhumaban esos cuerpos allá en la Guajira? No, y no, de todo. Eso fue muy fuerte, ¿no? Como siento que yo tenía una visión de la muerte muy lejana, muy traumática. Siento que también es por eso que empecé a hacer esta película, para darle un rostro a ese desconocido, un rostro a esa muerte. Y algo muy bello de que lo que pasa allá en el pueblo guayú, en La Guajira, es que la muerte no está tan lejana. La muerte no está vista como algo trágico,
como algo doloroso. Allá la muerte existe en lo cotidiano, lo espiritual está allá. Los sueños es algo muy esencial para la vida de ellos, y eso me ayudó a conectarme desde otra perspectiva en esa muerte. Y cuando abrieron el cajón y uno ve los huesos, pues es súper impactante, porque es la mortalidad, es la vida de uno. Nos recuerda que como el memento mori, ¿no? Que yo también voy a estar ahí, yo también voy a morir, pero eso también me dio mucha tranquilidad, ¿no? Como a pesar de todo, pues somos eso. No somos más que eso. Sí, y lo que trasciende. Dice el cantante, somos un amasijo de huesos, ¿no? Sí, o sea, no somos más. Y eso le da a uno, como lo aterriza mucho, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en un documental que hice en Bojayá con una lideresa que vivió pues todo lo trágico que vivió allá. Ella decía como no somos nada y nos creemos mucho. Y eso me quedó mucho, y siento que el proceso que también he aprendido es como darme cuenta de eso. Y también con esta película quiero ofrecer otra oportunidad de la muerte, ¿no? Como no algo trágico, no algo doloroso. Obviamente es difícil, pero proponer una visión mucho más humana. El muerto cuando trasciende va a un lugar lleno de amor, y siento que eso es lo más lindo que puedo dejar. A propósito del tema de la muerte y un poco la evocación onírica, ¿no te viste tentado a, por ejemplo, recrear? Bueno, yo creo que también una de las cosas es, primero, de mucho respeto con el ritual que estamos representando, con el ritual que fuimos a grabar. Para mí también, pues como la propuesta también como mucho más romántica de la película es como darle la posibilidad de que mi abuelo tenga este segundo entierro, ¿no? En vida. Obviamente la última parte de la película pues pasa por una idea narrativa de puesta en escena, donde nosotros como contamos lo que podría ser, pero también para mí era fundamental que se sintiera la misma experiencia de lo que significa este ritual para el pueblo wayú. Y porque es tan importante lo que hablábamos ahorita, ¿no? La materialidad de los huesos. Eso no se puede poner en escena, jamás. Claro. Sobre todo por lo humano y por la experiencia que uno siente. Y lo que más me interesaba a mí, más allá de registrar un evento tan importante para los wayú, es la experiencia, es como ese deseo de pertenecer. Por eso la cámara está tan suelta, por eso la cámara intenta como entrever ahí, porque es una cámara como si fuera el espíritu de mi abuelo viajando, que desea estar ahí, que lo mira desde una nostalgia, y por eso lo miramos de un lugar tan específico. Hay un momento también en la película donde hay unas mujeres que eso es muy cultural wayú, del lamento, ¿no? Y del lloro. Cuéntanos eso, por qué lo incluiste y por qué tan sugestivo. Eso es fundamental para la cultura wayú y para todo lo que pasa en el entierro. Son como mujeres que contratan también para ir a llorar. Normalmente lo más tradicional son mujeres que pasan toda la noche llorando al muerto y no paran de llorar. Yo lo incluí ahí porque en una de las últimas frases que me dijo mi abuelo del rodaje fue él contándonos, y eso a mí me voló la cabeza cuando él me dijo, y aparece ahí en la película, dice que no hay que llorar mucho en el velorio porque esas lágrimas después se vuelve una corriente grandísima, y si se llora demasiado el muerto no puede pasar. Cuando mi abuelo me contó eso fue como wow, qué locura, como... Pues es ahí en donde existe la película, ¿no? En ese lugar como muy la oportunidad de lo espiritual, la oportunidad como entre el umbral entre la vida y la muerte. Es ahí en donde existe la película, y siento que para mí era fundamental evocar esos sonidos, evocar lo que mi abuelo estaba contando. Yo lo sentía que veía, porque ella me abrazó y con tristeza me abrazó. De 8 años. No tuve crianza con mi mamá. Me crié como un huérfano. Vuelvo al tema ahorita que estábamos hablando con Inti. La sabiduría de tu papá es espectacular. Sí. Cada frase de él es marca. Sorprendente. A mí me sorprendió la película. Me sorprendió muchísimo que mi papá haya hablado tan francamente. La verdad, yo no lo conocía. Yo no conocía esa parte de mi papá. Y Inti nos descubrió eso. A todas. Nosotros somos 10. Y en la familia 10 mujeres, que ustedes la ven en la película, y un varón. Y para todas nosotros fue sorprendente lo que mi papá narra. O sea que uno realmente de los papás a veces no conoce su historia y su dolor. Y curioso que sea el nieto, ¿cierto? El que ha explorado otros mundos, otros continentes, el que remueva raíces. Sí, eso fue, y lindo que Inti se lo haya podido sacar a mi papá de una manera muy... Yo creo que mágica. Fue como conversaciones a conversaciones que le sacó este tema a mi papá.
Aunque mi papá, a pesar de que vivió en este internado y que le prohibían hablar su lengua, mi papá cuenta que él como en silencio la hablaba para no olvidarla. Él mismo se repetía palabras y para que él tenía, creo que él tenía un sueño de encontrarse con su mamá y poderla hablar, porque lo que yo supe de mi abuela era que ella no hablaba nada español, ¿no? Entonces era solo el guayú. Yo creo que él también tuvo esa resistencia de no olvidar la lengua para hablar con ella, ¿no? Entonces, eso sí, mi papá ha sido un resistente en esto y ahora todavía está vivo, dando sus combates en la vida, ama la vida, la adora, es un hombre, yo creo que de tierra, o sea, nunca ha pensado en la muerte, ni irse, ni nada, sino vivir. Cuando el nieto le dice lo del sueño de él, ¿qué dijo tu papá? Bueno, no, los guajiros tienen mucho que ver con el sueño. Yo creo que para él no le sorprendió mucho, porque el guajiro vive en ese ambiente. Claro. El sueño lo atraviesa. Los guajiros siempre están en el tema de soñar. Para ellos soñar es lo más importante. Es un sueño, contextualicemos, Inti, en el que tú ves a tu abuela, ¿no es? O a la que vendría siendo la mamá de tu abuelo, más bien. Sí, fue un sueño en el que, bueno, en la película lo cuento mejor, pero es un sueño en el que estoy con mi mamá en La Guajira, en una casa azul, y viene de repente una figura, no le puedo ver el rostro, pero es una figura con una manta guajira, y nos dice a mi mamá, llama a mí, que la tenemos que acompañar al cementerio allá en Nazaret, en La Guajira, porque tenemos que ir a sacar unos huesos y a limpiarlos. Y el hueso solamente éramos mi mamá y yo, limpiando los huesos uno por uno, y es mi bisabuela solamente repitiéndonos que todo va a estar bien, que ella nos está acompañando, que nos quiere y que esto es nuestro y que esto es nuestro deber. Entonces, como si un llamado a reconectarnos con nuestras raíces, a mi mamá y a mí, y eso fue lo que hicimos con esta película. Bueno, los sueños viajan con el viento. ¿Y para dónde va esa película? ¿Va a ser expuesta en otros certámenes? Pues este año tuvimos la premiera aquí en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, en la sección Colombia. Tuvimos nuestra premiera internacional en uno de los festivales más prestigiosos de documental, que es el Sheffield Doc Fest, en su sección de óperas primas. En ese momento estamos trabajando con una agencia de ventas de Inglaterra que se llama Impronta Films, y aquí en Colombia, y en Latinoamérica, estamos trabajando con la agencia de distribución que se llama Ando Colombia, encontrando el mejor escenario para que esta película entre y que siga existiendo, ¿no? Claro. Bueno, Zoraida, imposible no hablar del apellido Iguarán como evocador también de realismo mágico, ¿no? Sí. Realmente sí, esta película es muy realismo mágico, es muy realismo mágico, y a pesar de que, por ejemplo, ahorita la hemos visto con Carlos, la hemos visto unas 5 veces, y cada vez que nos sentamos a acompañar a Inti a ver la película, sacamos más y más y más, porque es una película que te permite abordarla en muchos puntos, ¿no? Entonces la abordas como quieras, desde cualquier punto, desde el punto del cine o el punto de la muerte o de lo que quieras, el sonido, los paisajes que presenta Inti ahí, todo eso nos permite como hacer una experiencia de la película. Qué bien. Bueno, Zoraida, muchas gracias entonces. Ahora sí terminamos con Inti también. Invite, Inti, a todos los que no la han visto a que la vean. ¿Y dónde podría ser? Bueno, todos están muy invitados a ver la película Los sueños viajan con el viento, mi ópera prima, a sumergirse en una experiencia sensorial, emotiva e íntima. Esta película está en la Cinemateca de Bogotá, está en Confama en Medellín, y creo que todavía sigue en la Cinemateca de la Tertulia en Cali. Que nos puedan acompañar. Este sábado estaré en Valledupar presentándola, ojalá con mi abuelo, y la próxima semana estaré en Manizales, en el Teatro Olimpia. Ah, qué bien. Bueno, agradecido entonces con su visita, y esperemos que hayan también réplicas o feedbacks que llaman de esta película. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Ya he chipilla ta utpa suru he pirra
Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.